Bienvenidos a la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú y bienvenidos a esta noche a ESEP Online con el tema Pruebas de Laboratorio Clínico y Reincorporación Laboral, para lo cual se ha invitado a nuestro socio, el doctor Lenin Romaní, que es maestro de Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente y maestro de Ergonomía y Psicosociología aplicada al trabajo, y con amplia experiencia en pruebas de descarte de COVID-19. Le damos el pase al doctor, ya podría iniciar su ponencia, doctor. Claudia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? No sé si me escuchan bien para probar el audio. Por favor, ¿me pueden confirmar? Se le escucha bien, doctor. Ya, perfecto. Perfecto, entonces vamos a empezar con el tema que es bastante interesante, bastante mencionado bueno, en el día a día, ¿no? Lo que vienen a ser pruebas de laboratorio, reincorporación laboral. Para esto, a ver, ¿no? Voy a compartir la pantalla, por favor. Un ratito. No sé si pueden ver por favor mi pantalla, también me confirman. Ahora sí, ya la compartí. No sé si me pueden escuchar y ver, por favor. Claudia, ¿me confirmas? Sí, sí se ve su pantalla compartida, su presentación. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el tema pruebas de laboratorio clínico para COVID-19 y reincorporación laboral. Es un tema que se ve en el día a día. Me toca a mí dirigir la parte clínica de la parte de laboratorio y de reincorporación de una clínica. En todo este tiempo hemos visto alrededor de 30.000 pruebas de diferente tipo en la historia de la pandemia. Hablamos de pruebas serológicas, intermoleculares ahora, y con los otros tipos de pruebas serológicas estamos alrededor de 45.000 pruebas tomadas. Y un poco pues, quiero compartir mi experiencia para que vean más o menos cómo podemos o cómo hemos empezado a manejar este tipo de las pruebas de laboratorio y justamente su enlace en lo que viene a ser la reincorporación laboral. De esta manera, el objetivo de la presente charla viene a ser, el objetivo de la presente charla quiero establecerlo en 3 parámetros principales. Uno, conocer la fisiopatología del comportamiento de las pruebas diagnósticas con evidencia científica. Siempre me gusta hablar, y así debe ser, en base a la evidencia científica, no a comentarios, no a suposiciones, ni siquiera experiencias propias. Es mucho mejor hablar en base a la evidencia científica, que es algo que hemos adolecido mucho en esta pandemia y ha sido motivo por la cual hasta en muchos aspectos se ha mal llevado, ¿no? No hablar o hablar al margen de la evidencia científica. ¿Ok? Ese es por un lado. Por otro lado, también como otro objetivo principal es conocer los principales exámenes de laboratorio clínico para el diagnóstico de COVID-19. Ha habido bastante cambio, bastante evolución. Desde que esto empezó en mayo hasta la actualidad, ha habido se ha adicionado bastantes tipos de pruebas diagnósticas y es bueno conocerlas todas, sus ventajas y sus desventajas. Y también conocer la normatividad básica actual con respecto a los exámenes de laboratorio clínico para COVID-19, que dice las normativas con respecto a los exámenes, qué considera, qué ya no considera. También es importante saberlo, todo esto enmarcado en la reincorporación laboral, ¿no? Entonces, basándonos en estos 3 objetivos generales, vamos a empezar con la presente exposición. Sabemos que ESEP es una sociedad multidisciplinaria que tiene varios tipos de profesionales, muchos no necesariamente son ligados a la salud, como los ingenieros. Es por eso que voy a empezar con 4 conceptos básicos y para el personal de salud presente va a servir también como un recordaris. Y son 4 conceptos muy básicos porque son fundamentales para entender el tema de las pruebas de laboratorio COVID-19 para recuperación laboral. Es bastante importante, ¿no? Y esto vienen a ser los antígenos y los anticuerpos, ¿no? Hay que saberlo diferenciar. Antígenos viene a ser las proteínas en la superficie del virus. Son un conjunto de proteínas en la superficie del virus que forman parte del virus y cuando ingresan al organismo, el organismo
tiende a tener una respuesta, para neutralizar a este agente externo que está llegando justamente al cuerpo, ¿no? Entonces, eso vienen a ser los antígenos, ¿no? Acá lo podemos visualizar en esta gráfica, como ven, como unas proteínas en la superficie de color rojita que le da aspecto de corona, ¿no? La proteína, la glicoproteína espicular spike, ¿no? Entonces vienen a ser la parte, digamos, son proteínas de superficie. Ven acá en la parte interna que hay como una especie de una cadena, ¿no? Esto viene a ser el material genético del virus, el RNA, que es justamente captado y estudiado por las pruebas moleculares. Esto es también importante porque es el segmento que utiliza las pruebas moleculares para detectar al virus. Pero todo lo que son antígenos corresponden al virus. Estamos hablando del virus como organismo que ingresa al cuerpo y que posteriormente produce una reacción del cuerpo. ¿Y cómo reacciona el cuerpo? Genera unas proteínas, los linfocitos, que son unas células, unos tipos de glóbulos blancos que tenemos nosotros, empieza a emitir, a crear, a sintetizar unas inmunoglobulinas, que son como estas Y amarillas que ven. ¿Con qué fin? Con el fin de neutralizar a este agente externo, este elemento sedicioso que se ha metido al cuerpo, que se llama virus, coronavirus, trata de neutralizar, ¿no? Entonces, en base a eso, ya nos podemos dar la idea quién es primero y quién es segundo. Primero vienen a ser los antígenos, como componente de este agente externo, este agente extraño que está viniendo, ¿no? Y después vienen a ser los anticuerpos. Después, cuando el cuerpo reacciona ante esta agresión, entonces recién se forman los anticuerpos, que pueden ser IgM, IgG, IgA, ¿no? Y eso se genera en base a la reacción. Miren, de acá nomás ya podemos sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué es primero y qué es segundo? Para saber qué prueba utilizar. Es en base a eso que queremos analizar esta gráfica. Miren que está publicada en JAMA, ¿no? De mayo de 2020, en la cual ya se visualizaban varias cosas. Esta gráfica parece enredada para el personal no médico, pero realmente vale la pena invertir un poquito de tiempo en esto porque nos explica toda la fisiopatología y se van a poder explicar muchas preguntas reiterativas en base a las pruebas diagnósticas, ¿no? Muchas preguntas que en todos estos meses nos han preguntado de forma reiterativa. ¿Cuánto el antígeno? ¿Cuándo las pruebas de serológicas, inmunoglobulinas? Entonces, con esta gráfica se va a poder responder muchas de esas cosas, ¿no? Y algo más que ahorita les voy a comentar. Digamos que el día 0 viene a ser acá, donde está la línea punteada. ¿Qué es el día 0? Es el día de inicio de síntomas. El síntoma inicia en este día 0. En el día -7, probablemente, es el día donde nos hemos infectado, donde hemos tenido contacto con una persona que nos pasó el virus, se nos pegó el virus. Aquí empieza rápidamente a proliferar en este periodo de ventana donde la persona no tiene sintomatología, ¿no? Hasta el día 0, que es el día 7, del día -7 al día 0, viene a ser la época de replicación del virus. El virus empieza a replicar, ¿no? Y obtiene su máxima replicación, carga viral, aproximadamente en el día del inicio de los síntomas. Entonces, miren, la prueba del PCR, del hisopado nasofaringeo, es la línea azul, se vuelve cada vez más positivo y alrededor del día siguiente, o los 2 o 3 días del inicio de síntomas, coge su pico. Pero ojo, en todo este tiempo, que es el periodo ventana donde no habían síntomas, pero uno ya estaba infectado, por supuesto que hay contagio, ¿no? Entonces, de ahí continúa, y miren, alrededor del día 7, 8, se empieza recién el inicio de la creación o de la síntesis de anticuerpos. Al inicio, más o menos estamos hablando alrededor del 7. El día 7 empieza recién a iniciar la detección de antígenos. No quiere decir que todo se detecte, no. Recién se va a hacer máximo y bien detectable alrededor de, después de 2,5 semanas, casi 3 semanas. Pero toda la primera etapa de la enfermedad, los anticuerpos no eran detectables por las pruebas, ¿no? Entonces, para que vean cómo es, primero viene a ser el PCR, que te coge y te cubre la primera parte de la enfermedad, y la segunda parte de la enfermedad, que es después de 7 u 8 días del inicio de síntomas, recién empieza a positivizarse.
Eso no quiere decir que necesariamente sea detectado por las pruebas, puede que no sea detectado, y recién cuando haya una cantidad considerable de anticuerpos, recién sea detectable alrededor de la semana 3, pasada la semana 3, ¿no? Entonces, así, esta es la curva justamente tanto de anticuerpos como del PCR y de las pruebas de antígenos que lo podemos ver. Pero miren esta curva roja, que es una curva muy interesante y es bastante importante, publicada en JAMA, en CDC, también lo ha considerado, que es la curva de contagios. Esta curva de contagios se realiza en base a cultivos virales. Los cultivos virales no se realizan de rutina para detectar el virus, solamente se realizan con fines de investigación porque se requieren realmente niveles de bioseguridad muy altos. Lo realizan en algunos de Estados Unidos, en el Perú dicen que realizan también, pero de manera muy cuidadosa, muy infrecuente, ¿no? Pero se hace solamente con fines de investigación. Acá podemos ver que en la curva de contagio, que alrededor del día 0 se torna máxima la carga viral de virus aislable, pero cae dramáticamente después de una semana, el día 8, 9, casi 10 ya se vuelve indetectable, ¿no? Entonces, realmente lo que a nosotros nos da el 100% de seguridad de la detección del virus debería ser el cultivo viral. Y también nos indica cuándo es el tipo del contagio, cuánto tiempo tiene el contagio. En casos leves y asintomáticos, esta es la curva de contagiosidad, esta es la curva de la replicación del virus. Miren lo que quiere decir, que puede haber un PCR positivo, pero que ya no contagie. ¿Todo PCR positivo contagiará? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Entonces, ahí la respuesta obviamente es no. Hay PCR que pueden salir positivos, pero ya no contagian, ya pasó su época de contagio. Segundo, cuando recién empiezan las pruebas serológicas a positivizarse, ya el contagio es pasado, ya el contagio ya fue, miren acá. Entonces, eso también hay que ver por qué se realizan las pruebas serológicas, cuándo solicitarlas, ¿no? ¿Será correcto aislar a alguien basándonos en pruebas serológicas? La curva lo responde. ¿Será correcto si ya está pasando que cuando ya cayó totalmente el contagio viral, recién se empiezan a positivizar las pruebas serológicas? ¿Será correcto decidir aislamiento en base a pruebas serológicas? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es evidente, no. Entonces, en base a eso, son todo lo que nos dicen, todo esto tiene su base y una sustentación, obviamente, en la evidencia científica. Este es un dato no publicado de la CDC ya antiguo me refiero, bueno, para COVID hablar de unos meses ya es antiguo, hablar del año pasado, en julio, junio ya es algo antiguo. ¿Desde cuándo se sabe? ¿No? Se sabe, miren, acá podemos verificar, ¿no? Y si ven esta curva acá, que el contagio cayó, la detección del cultivo viral al día 4 cayó al 50% de su detección, ¿no? En el día 8 al 80%. Y pasado ya el día 10, prácticamente la probabilidad de encontrar virus viable, miren acá la curva, prácticamente cero. Significa que después de 10 días del inicio de los síntomas, no al día 10 ya prácticamente no encontramos virus viable, ¿no? Podemos encontrar, depende del PCR, no sé, un poco de material genético inviable, sí puede haber, PCR positivo sí, pero ya no encontramos virus viable. Lo que quiere decir de que la clínica forma parte muy importante de la decisión del aislamiento. Forma una parte crucial, tan igual o más importante que las pruebas. Es una cosa bastante importante, ¿no? Tomar en cuenta el tema del nivel de contagiosidad. Hablamos que eran 4 conceptos importantes. Uno eran los antígenos y los otros 2 conceptos importantes para hablar de prueba vienen a ser la sensibilidad y la especificidad. Son 2 conceptos muy importantes que debemos de entender para hablar de la eficiencia, validez de una prueba, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la sensibilidad y la especificidad? Muchas veces hablan, ¿no? ¿Qué prueba es mejor que la otra? ¿No? Entonces, para eso tenemos indicadores. Y los indicadores
Son varios, dos de los más importantes, sensibilidad y especificidad. También existen los valores predictivos, positivo y valor predictivo positivo y negativo, pero en este caso vamos a hablar de estos dos, que es la sensibilidad. ¿Qué cosa es la sensibilidad de una prueba? Es la probabilidad de que para una persona enferma se obtenga en la prueba un resultado positivo. En una palabra, es la capacidad del test de detectar la enfermedad. Miren esta gráfica, lo voy a graficar muy facilito para que ustedes lo entiendan, ¿no? Los rojos vienen a ser los enfermos y los azules vienen a ser los sanos. Entonces, si esta prueba, que se llama la prueba A, me detecta resultados 3 positivos y un negativo lo considera positivo, o sea, este viene a ser un falso positivo porque es sano y le están diciendo que este enfermo es un falso positivo, entonces, esto que está acá viene a ser, la sensibilidad de prueba viene a ser 3/4. Esta prueba A tiene una sensibilidad del 75%, porque ha detectado correctamente a 3 enfermos dándole positivo en su prueba, pero uno le salió falso positivo, ¿no? Entonces, porque era sano y lo consideraron enfermo. Entonces, esto es un resultado falso positivo. Estamos hablando que esta prueba tiene una sensibilidad del 75%. Por contraparte, ¿qué viene a ser la especificidad? La especificidad viene a ser la probabilidad de que para una persona sana se obtenga en la prueba un resultado negativo. En una palabra, es la capacidad del test, vamos a llamarle test B, o es, para detectar los SAC. Por ejemplo, aplicamos este test B y me resulta que estas 4 personas han dado negativos, de las cuales 3 estaban verdaderamente sanas, pero uno estaba enfermo y le dio negativo. Uno tenía COVID, pero le dijo que no tenía. Entonces viene a ser un falso negativo cuando realmente es positivo. Entonces, igual, 3 entre el total, que es 4, 75% de especificidad. Entonces, eso viene a ser lo que es sensibilidad y especificidad, y en base a eso, ya tienen la idea, cuando dicen tal prueba tiene 95% de sensibilidad, 80% de especificidad, ya saben a lo que se refiere. La detección para detectar enfermedad, o de estar sano, en caso de especificidad, y de enfermedad en caso de sensibilidad. Lo he explicado bien sencillo para que se pueda entender. Y en base a eso, perdón, y en base a eso, tenemos obviamente que una prueba es más válida, más eficiente, más efectiva cuando tiene la mayor cantidad de negativos detectados, o sea, alta especificidad y alta positividad. Cuando una prueba tenga mejor sensibilidad y mejor especificidad, es una prueba que tiene mayor validez, mayor eficiencia, mayor credibilidad, ¿no? Entonces, eso es una buena prueba diagnóstica. Entonces, ese es por eso muy importante estos dos conceptos. Ahora, ¿cuáles son las características de una prueba diagnóstica ideal? Obviamente nosotros debemos tender a la prueba ideal, entre comillas. ¿Por qué lo ponemos entre comillas? Porque existirá una prueba totalmente ideal, como se quisiera, ¿no? Fabricada de computadora, idealizada, no existe. Pero sí podemos tender a esa prueba. Entonces, ¿cuáles son? Que sea sensible, que sea específica, que sea de fácil realización, de bajo costo, no segura y cómoda, ¿no? Entonces ya hablamos, detecte infecciones tempranas en el pronóstico. O sea, sensible, ya sabemos, que detecte a todos los enfermos. Específicas, que realmente me diga que los sanos están sanos. De fácil realización, que no tenga yo que tener grandes problemas en realizarla, en tomar la muestra, que genere pues un problemón tomar la muestra. Bajo costo ideal, porque los costos también es muy importante. Nosotros que trabajamos en salud ocupacional, nos pueden bajar el dedo por una prueba que está cara, por más que sea la mejor. Pasa, pasa. Por eso que el costo también es importante. Segura y cómoda, claro, que no te genere pues un problema, un peligro, ¿no? Imagínese muestrar algo al lado de una arteria importante, puede ser una prueba insegura. Cómoda, obviamente que se realice de forma fácil, cómoda, sin mucho problema. Que detecte infección temprana sería muy bueno. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros podemos catalogar, digamos, a un aislamiento a tiempo. Por eso detecta la infección temprana. Y que indique pronóstico también, porque es importante que una prueba te indique si esa persona, ese paciente verá mal o verá bien. Entonces, esas son las características de una prueba ideal.
¿Existirá la prueba ideal? Ese es el tema, ¿no? Vamos a ver. Estas son las pruebas de antígenos. Miren, antes solamente hablábamos las pruebas del inicio de la pandemia, solamente había el PCR para representando a las pruebas de la primera etapa de la enfermedad, ¿no? De detección del mismo virus, y la otra era las pruebas, famosas pruebas rápidas, que le llamaban pruebas rápidas, pero realmente su nombre correcto son pruebas de flujo lateral de anticuerpos, inmunocromatografía y flujo lateral de detección de anticuerpos o serológicos. Ese es un nombre correcto. Pruebas rápidas hay muchas cosas, ya lo vamos a hablar después, ¿no? Primero, entonces tenemos acá las pruebas de la primera etapa de la enfermedad, de la detección del antígeno o del material genético del virus. Todas estas pruebas, ¿no? Tienen la, digamos, la virtud de poder detectar al virus en su primera etapa. Eso quiere decir cuando todavía una persona está contagiando. Acuérdense de la curva que mostramos hace un rato. ¿Se acuerdan la curva del PCR, que era la primera parte? Es esa curva que detecta en toda esta parte, ahora vamos a retrocederlo rapidito. Toda esta curva, toda esta primera parte de la enfermedad son estas pruebas antigénicas, estas pruebas de material genético, o sea, una palabra cuando uno todavía está contagiando, ¿no? Y que se puede detectar de forma sencilla, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, estas pruebas de detección, ahorita la vamos a ver acá, ya son las que están acá, ¿no? Las pruebas de detección. Entonces vienen a ser, primero, la RT-PCR, ¿no? Reacción de cadena de la polimerasa, transcriptasa reversa en tiempo real, que es el SARS-CoV-2, la prueba molecular, un termociclador, ¿no? Entonces, la molecular. Otra viene a ser, ¿será la única tipo de prueba molecular que tenemos? No, hay otros tipos. Por ejemplo, mire, este es un cartucho de 22 patógenos respiratorios, entre ellos el SARS-CoV-2, ¿no? Y que te detecta 22 patógenos encima, al costado. Entonces, es una prueba que demora poco tiempo, 90 minutos. Esta prueba demora alrededor de 7-8 horas, la clásica RT-PCR que hacemos todo el mundo, pero está en 90 minutos nada más, ¿no? Pero es bastante cara, ¿no? Porque te detecta a varios anticuerpos, ¿no? Te detecta a gran cantidad de, perdón, te detecta gran cantidad de patógenos, ¿no? Entonces, otro, la prueba de antígeno. Este es el test antígeno, que también es una prueba rápida, porque está basada en la inmunocromatografía. Es el test de antígenos, también te detecta el virus en la primera etapa. Detecta los antígenos, esas proteínas de superficies, en la primera etapa de la enfermedad. ¿Será la única prueba de antígeno? Pues no, hay otros test de antígeno. Si esta es basada en la inmunocromatografía, acá tenemos otro test de antígeno que mejora la sensibilidad del anterior, que es basado en inmunofluorescencia. Son otro tipo de test de antígeno que ya mejora la versión rápida de la inmunocromatografía y se basa en la inmunofluorescencia. En Europa se ha utilizado mucho esta prueba y que es bastante buena, ¿no? Porque también tiene mejor sensibilidad que esta prueba de antígeno, ¿no? Y esto que es la amplificación mediada por transcripción, el TMA, que es otro tipo de prueba también para detectar antígeno. Entonces, miren la cantidad de pruebas. Antes solamente conocíamos, ¿no?, la famosa molecular en esta etapa de la enfermedad, pero hay más tipos de pruebas, ¿no? Hablamos de esta primera etapa, de este primer grupo de pruebas, ¿no? La prueba molecular es considerada el gold standard, ¿no? Obviamente porque la prueba, digamos, los cultivos virales no se pueden realizar. Es por eso que lo ideal sería obviamente realizar la prueba que detecte pues al mismo virus, que es el cultivo viral, pero como ya dijimos, se necesita demasiada cantidad de bioseguridad, altos estándares de bioseguridad, no se realiza como un método diagnóstico. Entonces la segunda opción, si no es aislar al mismo virus, que es detectar su material genético. Y es por eso que detecta el RNA viral, estas pruebas moleculares, y se considera el gold estándar porque tienen la mejor sensibilidad, la mejor especificidad, ¿no? Detecta varios tipos de genes, ¿no? Varios tipos de genes, hay 5 genes, ¿no? La de 3 genes, ¿no? Entonces ahí tenemos las pruebas moleculares que tienen ventajas, como ya lo dijimos, por ser el gold estándar, es el que tiene la mejor sensibilidad y especificidad. Tiene una positividad temprana, ¿no? Es fácil de tomar con hisopado nasofaringeo. Ahora, que tenga alta sensibilidad y especificidad quiere decir que nunca falle, falso. Hay muchas personas o pacientes que pueden tener una clínica consistente de COVID y esta prueba le puede salir negativa, por supuesto. Es por eso que las pruebas necesariamente vienen acompañadas de una evaluación clínica, de una evaluación de un médico.
porque tampoco, por más que sea gold estándar, por más que sea la mejor prueba, no, de todas maneras, la posibilidad de salir falsos negativos existe. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esta prueba? Que es costosa, que el procesamiento demora, que el procesamiento puede ser complicado con personal con alta calificación, se requiere, digamos, personal de alta calificación, no puede ser tomada en el mismo lugar, ¿no? No indica pronóstico tampoco, la prueba molecular no me indica que sea positiva, no quiere decir que el paciente vaya peor o mejor, y solo detecta la infección actual, no infecciones pasadas. Entonces, esas son las desventajas, ¿no?, que podemos tener, ¿no? El procesamiento también es lento, demora teóricamente 6, 7, 8 horas, pero con la demanda en COVID, inclusive en los inicios de la pandemia el año pasado, demoraba 4, 5, 6 días, en el estado más de una semana que tenía el resultado por la carga laboral que se tenía, ¿no? Ahora eso se ha mejorado, porque existen más lugares, más centros que hacen esto, pruebas moleculares, y ha bajado, ahora actualmente ya en 24 horas y hasta menos se puede obtener los resultados, ¿no? Pero igual es un examen que al menos la tasa reales en tiempo real, ¿no?, demora de 7, 8 horas y con emisión de resultados generalmente alrededor de 24 horas, ¿no? Esos son los tiempos promedios que se manejan en el mercado. Las pruebas de antígenos, ya lo hablamos, las pruebas de antígenos, al menos las más comunes en el Perú, van a detectar eh, las proteínas de superficie, ¿no? Son basadas estas pruebas de antígenos en inmunocromatografía de flujo lateral. Son también pruebas, digamos, que detectan el antígeno en sí, ¿no? Entonces, se toman personas con un mínimo de 24 horas de inicio de los síntomas, ¿no?, de 1 a 5 días de exposición al virus. Ahora, obviamente, si el resultado es positivo, se requiere aislamiento estricto, ¿no? Más o menos 14 días, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas puede tener esta prueba? Esta prueba tiene no, aquí hay un error de tipografía, tiene baja sensibilidad, no tiene tan alta sensibilidad, pero tiene una gran especificidad. ¿Qué significa? Que si te sale positivo, pues créelo, lo tienes. Es una prueba que tiene una gran especificidad, tiene alta especificidad, pero tiene una baja sensibilidad. Que hubo un error de tipografía, pero es lo correcto lo que les estoy diciendo. El costo es bajo, es una prueba rápida, inmunocromatología de flujo lateral. Generalmente todas las inmunocromatografías de flujo laterales son de bajo costo. Tiene un procesamiento fácil, sencillo, no se requiere un personal técnico altamente calificado, no se puede hacer inclusive en campañas, ¿no? Por eso tiene resultado rápido y es fácil de tomar, es un hisopado, una esofaringe, no hay que hinchar o sacar sangre. La desventaja es que tiene baja sensibilidad. Eso quiere decir que si te sale negativo, podría ser un falso negativo. Ya vimos qué cosa es sensibilidad y qué cosa es especificidad. Otra cosa, no te indica pronóstico, tampoco, ¿no? Y también te detecta la infección del momento, ¿no? Entonces, obviamente que estas pruebas hay que saber usarlas. Es una opción a la prueba molecular. Como ya hablamos que es importante los costos, esta prueba puede ser el plan B. Cuando tú no, hay ciertas empresas que obviamente de hacer pruebas rápidas que tenían un costo bajo, de pronto les dicen que tiene que ser molecular, tienen un impacto en las gerencias y muchas veces deciden no hacer nada. Entonces, una opción es la prueba de antígeno, pero conociendo sus limitaciones, conociendo hasta dónde lo puedo utilizar, ¿no? Si el resultado es negativo y existe síntomas de COVID, obviamente se debe realizar sí o sí una PCR, ¿no? Entonces, de todas maneras, es molecular. ¿No? En grupos vulnerables, enfermedad moderada grave, debe también realizarse desde inicio una PCR. Entonces, hay que saber usarlas, ¿no? Para no tener una decepción indicando que no deberían de usarse, ¿no? Como ya ha pasado con las pruebas rápidas que ahorita voy a comentar. Todo lo anterior han sido las pruebas de la primera parte de la enfermedad. Han sido las pruebas, ¿no?, que sirven para detectar tempranamente la enfermedad, lo que quiere decir poder detectar quién infecta y aislarlo a tiempo. Esas son las pruebas de antígenos y también las pruebas moleculares. Son las pruebas de la primera etapa de la enfermedad. Ahora, existen las pruebas serológicas o de anticuerpos. Las pruebas serológicas, ¿no?, son las pruebas que ya, como vimos en la curva, ¿no?, que aparecen los anticuerpos ya después de mínimo 7 días de haber estado el virus en nuestro organismo, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué pruebas tenemos? Primerito, ¿cuáles fueron las que salieron el año pasado? ¿Se acuerdan? La famosa prueba rápida.
que también es inmunocromatografía de flujo lateral. Esta prueba ha sido desprestigiada, mal hablada, maleteada, si cabe el término, realmente esta prueba, pero realmente las pruebas rápidas existen hace mucho tiempo y para diversas enfermedades, existen para VIH, para malaria, para un montón de enfermedades más, y son útiles ¿para quién? Para los epidemiólogos, para estudios de seroprevalencia, ¿no? Para saber qué personas ya han desarrollado anticuerpos, ¿no? Se han seroconvertido en una población. Entonces son pruebas útiles porque se pueden realizar en el campo, ¿no? Pero no es que sean pruebas malas, como actualmente la gente mal habla que sí, que no sirve, son basura, no es así. Son pruebas que simplemente lo que no es mala la prueba, lo que es malo es el uso que le han dado. Le han dado un pésimo uso, no la han usado para lo que debe ser y le echan la culpa a la prueba. Lo que la culpa lo tienen los médicos que la han indicado, por no saber indicar en el momento, y ni siquiera médicos, porque a veces la gente que no es médico simplemente la hizo porque la tenía que hacer. ¿No? Pero las pruebas de inmunoterapia son buenas pruebas, pero no sirven para hacer, un ejemplo, un diagnóstico hospitalario, no, para eso no sirven, ¿no? Tampoco para decidir aislamiento tampoco sirven, yo no puedo detener o, digamos, decidir que se aísle una persona en base a una prueba serológica. Ya vimos por qué, ya les expliqué por qué en la curva de cómo aparece, ¿no? Cómo aparecen los anticuerpos. ¿No? Entonces, las pruebas de inmunoterapia de flujo lateral, la prueba rápida llamada coloquialmente prueba rápida, es una prueba que, bueno, tiene una sensibilidad limitada, tiene una especificidad buena, pero el tema es de que debemos saber darle el uso, ¿no? Esta prueba, aprovecho para decirle que ha sido eliminada de la 972 como prueba diagnóstica también. Igual, pero sí han considerado otras pruebas serológicas, que también, en mi opinión personal, es otro error, porque igual son pruebas serológicas de la segunda parte de la enfermedad. ¿Cuál es? La electroquimioluminiscencia, conocida como ECLIA, que tiene mejor sensibilidad, y ahora vamos a ver después, la quimioluminiscencia o CLIA, el ELISA, la inmunofluorescencia. Todas estas pruebas de acá también detectan anticuerpos, también son pruebas de la segunda etapa de la enfermedad, ¿no? Entonces, no es la única la prueba rápida. Existen otras pruebas que tienen mejor sensibilidad y especificidad. Como ya hablamos, detectan anticuerpos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuáles son sus ventajas? Tienen alta sensibilidad, tienen baja especificidad, correcto, es que aquí sí está bien, ¿no? Sugiere inmunidad, las ventajas también, en una palabra, si una persona ya tiene detección de anticuerpos, ya hay evidencia que demuestra que las personas que desarrollan inmunidad, serología positiva, detección de anticuerpos, tienen cierto grado de protección, ¿no? De la enfermedad, ¿no? De los contagios, ¿no? Es como una especie de estar vacunado, ¿no? Entre comillas. Tiene bajo costo, son pruebas de bajo costo, más que las anteriores. Sugieren infecciones presentes, pero también pasadas, ¿no? Ya hablemos más pasadas que presentes, ¿no? Entonces, eso detecta también si una persona alguna vez lo ha tenido. La desventaja es que tiene baja especificidad, se requiere muestra sanguínea que es incómoda, pues, para punzar, ¿no? Tarda en ser positiva, ya vimos cómo tarda, y varía también de IgG y IgM, ¿no? Entonces son pruebas de la segunda etapa de la enfermedad. Y acá vemos, por ejemplo, el ELISA, inmunofluorescencia, CLIA, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el ELISA, vemos que tiene 84%, 98% el CLIA, ¿no? Que tienen sensibilidades elevadas, ¿no? Entonces, igual son pruebas que tienen, ¿no? En cambio, las de flujo lateral tienen 66% y tienen 97%, ¿no? De especificidad. O sea, son pruebas igual que son considerables, tienen una sensibilidad y especificidad bastante mejor que las pruebas de inmunocromatografía, ¿no? Tanto el ELISA como el CLIA, ¿no? Entonces, se acerca realmente para la parte que es serología o la segunda parte, son pruebas bastante aceptadas según el presente estudio, ¿no? Acá vemos las pruebas de antígenos, por ejemplo, ¿no? Las pruebas de antígenos vemos que según los insertos reportan altas sensibilidades, ¿no? ¿No? Alrededor de una especificidad, mira, del 95%, sensibilidad del 95%. Eso viene a ser, por ejemplo, los mismos insertos de las pruebas. Se analizaron un total de 156 pruebas en este inserto, ¿no? Para establecer la sensibilidad y especificidad de esta marca de prueba, ¿no? Pero también vemos otros estudios que son más neutrales, ¿no? Que acá
podemos ver que tienen sensibilidades de 89.5% en esta marca, 76.8, 99 en esta marca, Express, ¿no? En esta marca tiene una alta sensibilidad. La especificidad es buena en casi en todos los casos, ¿no? Pero la sensibilidad, según la marca, sí llega a tener cierta variabilidad según este estudio. Y según el inserto, lo coloca como alta sensibilidad y especificidad, lo cual es cuestionable porque son pruebas por definición que no tienen tan buena sensibilidad en la mayoría de estudios, ¿no? Las pruebas de antígenos sí tienen buena especificidad, ¿no? Entonces, ya podemos ver ahí un poco los datos de sensibilidad y especificidad, tanto de las pruebas de antígenos como de las pruebas serológicas diferentes a la inmunocromatografía. Hablamos del ELISA y del CLIA también. Por eso, de que esta límina también nos indica un poco afianzando lo anterior, ¿no? Acá los asintomáticos y leves, casos asintomáticos y leves, miren, alrededor de, antes de llegar al día 10 ya no tenemos un gran contagio, ¿no? Pero las pruebas de anticuerpos siguen saliendo días después. Entonces, es por eso de que muchas veces ha habido diversos errores, no sé si se acuerdan ustedes en el mercado de frutas el año pasado, que a todos los que salían positivos la prueba rápida los mandaban a aislar y a los que salían negativos lo ponían a trabajar, o sea, hacían las cosas al revés, ¿no? Cuando los negativos probablemente eran positivos y estaban contagiados. Si lo hubieran hecho una molecular, hubiera tal vez salido que estaban contagiando, ¿no? Pero es básico por eso el analizar la clínica del paciente, no solamente basarnos en las pruebas, ¿no? Entonces la normatividad para el caso de la 972 obviamente ya existe, ¿no? La 972 ya nos refrendó un poco el tema de las pruebas, ¿no? Y inclusive nos catalogó como 3 tipos de pacientes, ¿no? Los que son casos confirmados, ¿no? Casos sospechosos, caso probable, ¿no? El caso probable justamente es digamos, los casos sospechosos son los que necesitan una prueba de laboratorio para poder confirmar tanto los casos probables, ¿no? Como ¿no? Entonces, ¿qué vienen a hacer? Caso sospechoso o un caso probable se convierte en caso confirmado cuando tiene una prueba diagnóstica de laboratorio positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es un caso sospechoso o probable? Son casos que solamente, ejemplo sospechoso, que hay clínica sugerente, o sea, tú encuentras síntomas bastante compatibles con COVID, ¿no? Eh, Malestar general, dolor de garganta, tos, anosmia, disgeusia. Uno encuentra esos datos y entonces podemos nosotros indicar que probablemente tenga COVID, ¿no? Entonces, los otros ya cuando tienen una compatibilidad radiológica, imagenología, ya podemos nosotros detectar un poquito más probablemente que es un caso probable. Y ahora, el caso confirmado viene a ser si los dos anteriores ya tiene una confirmación de laboratorio mediante una prueba molecular, ¿no? Entonces ya se convierte en positiva, pero no solo molecular, también acá hablamos, ¿no? De una prueba antigénica. Entonces la norma ya está considerando no solo molecular, sino también antigénica, como podemos ver acá en el 6.17 inciso B. Y también caso sospechoso probable con prueba serológica como ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminescencia o electroquimioluminescencia. Ya les explicamos que cuáles, todos estos segundas pruebas que ha citado la norma son pruebas de la segunda etapa de la enfermedad, pruebas de anticuerpos. Como ven, sacaron la prueba inmunocromatografía o prueba rápida, ¿no? Entonces, reactivas IgM, IgG para infección de SARS-CoV-2. Entonces, igual, estas pruebas, igual, son pruebas de segunda etapa, ¿no? Tampoco se puede decidir aislamiento con estas pruebas serológicas, ¿no? Pero igual lo consideran para ya poder diagnosticar como caso confirmado, ¿no? Entonces, esto de acá, mire, consideramos acá la norma, la 972, considera pruebas de antígenos, prueba molecular y la prueba serológica. ¿Qué pruebas serológicas? El ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia. Son las pruebas que está considerando la norma, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una infección asintomática para la 972? Toda persona igual asintomática identificada a través de estrategias de búsquedas activas, ¿no? Que no presenta signos ni síntomas conocibles.
pero con resultado positivo para una prueba molecular o presenta prueba antigenita positiva, o en su defecto, la de nuevo, ELISA, inmunofluorescencia, quimio y electroquimioluminiscencia, ¿no? No están considerando las pruebas de inmunocromatografía, ¿no? Entonces, obviamente para eso también es importante también estar o considerar, digamos, para estas pruebas para la realización, pueden ser aplicables tanto en IPRES como también en empresas, las pruebas que puedan ser aplicadas, ¿no? Porque otras pruebas como una molecular que necesariamente requiere un laboratorio o una infraestructura mínima para poder realizarse, porque son pruebas complicadas que no se pueden realizar en cualquier lugar. Ahora, estas pruebas de laboratorio para decidir, ¿no? ¿Dónde es que se consignan? ¿Dónde estas pruebas se registran? Estas pruebas son registrables, ¿no? Tanto la molecular en el NetLab y las pruebas serológicas y antígenos se detectan en la prueba, se registran, perdón, en el SysCovid. Las pruebas serológicas se detectan en el SysCovid y las pruebas moleculares en el NetLab, que es una plataforma antigua, no es nada nuevo, solamente es para consignar ciertas pruebas, ¿no? Que ya pues, VIH, tuberculosis, se consignan acá, pero son pruebas que se detectan o se registran, perdón, en el NetLab. En cambio, el SysCovid sí es un sistema que ha nacido a través de la pandemia, ¿no? Se creó para la pandemia, donde no solamente se registran las pruebas serológicas de antígenos, sino también se puede hacer vigilancia de la salud del trabajador hasta cierto punto, ¿no? Ya vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo se deben registrar los resultados de estas pruebas de laboratorio? Cuando nosotros sabemos un SysCovid, acá podemos ver, ¿no? Uno se registra, ¿no? Con una clave y contraseña, para eso uno debe tramitar esa clave y contraseña del SysCovid, lo debe tramitar, ¿ya? Y de esa manera uno puede registrarse, ¿no? Puede acceder a esto para tanto visualizar como para registrar nuevos casos. Te aparece el mensaje se registró correctamente cuando empiezas a registrar a la paciente. Y acá vemos, ¿no? Acá, mira, acá podemos ver que ya en la versión actualizada del SysCovid, que tampoco tiene mucho tiempo, ya se puede registrar las pruebas de antígenos. Antiguamente no se podía registrar las pruebas de antígenos, solamente las pruebas rápidas, ya vamos a ver, ¿no? Y este mensaje de error, vamos, porque este SysCovid muchas veces se cuelga, también tiene temas de error, una plataforma pues que entra muchas miles de personas, y también a veces pues tiene problemas, ¿no? Este es lo que le comentaba, hasta hace poco, aproximadamente un mes, solo acá indicaba F100 prueba rápida. Eso es uno de los grandes errores de la pandemia, haber realizado vigilancia con una prueba que sirve para seroprevalencia, que es la prueba rápida serológica. Por eso tanto tiempo, mira, recién hace un mes han cambiado y ahora ya le colocan prueba diagnóstica, ¿no? Las pruebas serológicas, que pueden ser, ya indicamos cuáles son, y también las pruebas de antígenos. Cambió la pestaña del FCM, que antes decía prueba rápida, ahora dice prueba de diagnóstico. La gente, entonces, igual, la F200 sigue como la ficha epidemiológica y la F300 de seguimiento clínico. Entonces, eso ya cambió. Entonces, eso, ¿para qué nos sirve? ¿No? Vamos a ver, la F100 es la prueba, es la pestaña donde uno registra el resultado de la prueba, sea serológica o de antígenos, la sintomatología del paciente, las comorbilidades, la epidemiológica, ¿no? La prueba epidemiológica de la misma manera, ¿no? Detecta, la investigación epidemiológica detecta si el paciente ha tenido contacto con familiares o con personas infectadas de COVID, trabaja en un ambiente de COVID, tiene contacto con personas, investigamos epidemiológicamente, ¿no? Y el seguimiento clínico, ya vemos cómo realmente estas pruebas, cómo se detecta el seguimiento del paciente, ¿no? Inclusive hasta se puede señalar o registrar tratamiento, inclusive el seguimiento clínico, ¿no? Entonces también es importante estas tres fichas llenarlas de forma correcta para hacer vigilancia. Inclusive el F300 te da la opción de generar alta epidemiológica en un paciente que ya pasó la enfermedad, que ya estuvo la enfermedad, también podemos sacarle la ficha del alta epidemiológica a través del F300 del SysCovid, ¿no? Ahora, vayamos un poco a lo que viene a ser
la reincorporación. ¿Cómo establecemos si una persona puede ser reincorporada o no? ¿No? Entonces, para establecer los criterios de reincorporación laboral o su defecto, seguir manteniendo el aislamiento, le realizamos una evaluación médica corporativa COVID-19 al paciente, en la cual no solamente analizamos la prueba de laboratorio, ojo que la prueba de laboratorio viene a ser una parte, como lo ven acá, pero no ganamos nada solo con la prueba de laboratorio, si no tenemos a conciencia, no tenemos conocimiento a conciencia de la evaluación clínica del paciente. Tenemos que conocer muy bien el estado clínico, qué sintomatología tiene, qué sintomatología presenta. Ya sabemos una sintomatología, los síntomas típicos del COVID y tenemos que buscarlos, tenemos que analizarlos. Otro, una evaluación epidemiológica, saber si esa persona, cuál es su trabajo, ¿no? Saber si esa persona tiene compañeros de trabajo, tiene familiares, de repente toda su familia ha tenido COVID, es un dato importante, ¿no? Si imagínate que ha tenido conocidos, familiares, como he visto casos ahora en todo este tiempo, que han muerto con COVID, el esposo, el cuñado, entonces es un dato muy importante, y si la prueba me sale negativo, ¿voy a desvirtuar eso? Pues obvio no, ¿no? Entonces eso es importante conocer la evaluación epidemiológica del paciente. Una cosa también bastante importante es la estratificación de los riesgos del puesto de trabajo. Ya sabemos qué cosa es un riesgo bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Entonces eso es, tenemos que estratificar también para ver y decidir la reincorporación laboral de un trabajador. Y las pruebas de laboratorio clínico vienen a ser la cuarta pata de la mesa, donde las pruebas de laboratorio clínico nos dan un indicio y saberlo elegir muy bien, ¿no? Si es de antígenos, si es de anticuerpos, para ver realmente cuál es la prueba más correcta a elegir según la etapa de la enfermedad. Es por eso que, bueno, esto ya lo comenté, ¿no? Si uno ya llega a tener un buen concepto, vamos a evitar errores como el que lo comenté hace un rato del mercado de frutas del año pasado, donde personas que dieron positivo para la prueba rápida prácticamente fueron descartadas, ¿no? O sea, todos los que salieron positivos los mandaron a su casa. ¿Y con qué? Con pruebas serológicas, imagínense. Eso quiere decir que las personas que ya habían pasado la enfermedad lo mandaban a la casa. Se estaban haciendo las cosas al revés, a criterio, ¿no? A veces no eran asesoradas por un médico, de repente era el jefe del sindicato del mercado o el supervisor, qué sé yo, y tomaban de esa manera decisiones, ¿no? Y ese es el motivo por el cual prácticamente había confusión, no tenían una buena asesoría, ¿no? No, esto también ya lo expusimos, igual es el tema de saber cuánto tiempo demora el contagio, ¿no? Y esto también es importante conocer una evaluación médica corporativa, ¿no? Para de todas maneras tener en consideración esto, ¿no? No solamente decidir en base a un criterio de prueba, sino pasa por conocer una determinada, una adecuada afiliación del paciente, donde tenemos que conocer su ocupación, sus riesgos laborales, la sintomatología, que acá está registrada, por ejemplo, las principales sintomatologías de COVID, ¿no? Si la ha tenido o no la ha tenido, desde cuándo la ha tenido, también es muy importante saberlo. Factores de riesgo, si son población vulnerable o no, si tiene comorbilidades de importancia, ya sabemos las principales comorbilidades para COVID, ¿no? Los obesos, diabéticos, gente que tiene pues una comorbilidad de importancia, que ya está estudiada también, ¿no? Igual la epidemiología, se ha tenido sus trabajadores, se ha sido trabajador de salud, se tiene contactos confirmados con COVID, se ha tenido viajes recientes a zonas endémicas, ¿no? Porque tengan mayor cantidad de COVID, ¿no? De alto riesgo. La evaluación del puesto de trabajo, de igual manera, ¿no? Y recién como otra parte viene a ser el análisis del resultado de la prueba. Y en base a eso se puede llevar a una conclusión, sea de un aislamiento domiciliario o en su defecto de darle una alta epidemiológica según lo que encontremos en todo, no solamente en la prueba. Y en base a eso, recomendaciones médicos. Entonces, eso es importante tener, ¿no? Ya hablamos la importancia de tener una buena ficha epidemiológica llenada y también de estratificar los riesgos de los puestos de trabajo, ¿no? Un riesgo bajo viene a ser una persona que no tiene contacto con, digamos, cercano con personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace limpieza en un almacén, entonces en el almacén tienes contacto más con cosas que con personas,
¿no? Estás ahí moviendo cosas y no tienes mucha cercanía con personas, tú es una persona de riesgo bajo. Una persona de riesgo medio viene a ser la persona que sí tiene interacción con personas, pero esas personas uno no sabe si será COVID, simplemente son, por ejemplo, un cajero de un mercado, ¿no? De un supermercado. Tiene contacto e interacción con muchas personas a una distancia, pero, pero nadie sabe que las personas que vienen tienen o no tienen COVID, ¿no? En cambio, el riesgo alto son personas que tienen interacción, pero sí se sabe que esas personas tienen COVID. Por ejemplo, yo, por ejemplo, trabajo en un hospital. Esa persona tiene, mis pacientes tienen COVID, se sabe que tienen COVID. Entonces, son personas de riesgo alto, ¿no? Y riesgo muy alto son personas que se sabe que tienen COVID y encima lo exponemos a ciertos procedimientos que hacen o generan aerosol, por ejemplo, una endoscopía, una espirometría, ¿no? Entonces te genera aerosoles, ¿no? Una broncoscopía, entonces, y son COVID, esos son riesgos muy altos. Por ejemplo, los médicos de UCI que entuban, los médicos que hacen endoscopías, todos esos son riesgos muy altos. ¿Okay? Entonces, en base a todo eso y lo anterior, se decide la reincorporación laboral. No se decide en base, como erróneamente puse el ejemplo del mercado de frutas, positivo a su casa, negativo a trabajar. Así no. Es más complejo que eso. Y en base a eso se decide o su aislamiento o en su efecto este documento que vemos acá, que es el alta epidemiológica, ¿no? Si todavía tiene para aislarse, acá se indica 14 días de aislamiento, si ya lo cumplió, paciente cumplió, actualmente asintomático y se firma. Esto se puede generar desde la F300, ¿no? Esto lo puse solamente para que vean lo que no se debe hacer, ¿no? Este RAIE, me acuerdo que lo elaboré cuando se hizo la 448, donde este era un trabalengua, sobre todo en la parte de molecular se está bien, pero cuando intentaban llegar a una conclusión en base solamente a la prueba serológica, entonces era una locura, ¿no? O sea, es una forma no adecuada de llegar a un criterio de aislamiento o reincorporación en base a pruebas serológicas. Es por eso que lo arrugamos y lo votamos. Entonces, un poco concluyendo, lo que viene a ser acá las pruebas serológicas, realmente, perdón, lo que viene a ser todas las pruebas diagnósticas de laboratorio, podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Primero que las pruebas de laboratorio clínico, como ya sabes, no lo podemos dividir de alguna manera en pruebas de la primera etapa, que son las de antígenos moleculares, y en la segunda parte las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de antígenos, ya sabemos que los antígenos detectan las proteínas de la superficie del virus, y la molecular, el material genético, el RNA del virus, ¿no? Y las pruebas de anticuerpos no detectan al agente extraño, sino detectan a las propias células que nosotros producimos, que nuestros linfocitos, pero son las proteínas que nos protegen, es las pruebas de anticuerpos, ¿no? El linfocito A, el linfocito T, el linfocito B, ¿no? Entonces, siendo más sensibles en la primera etapa de la enfermedad, las pruebas de antígenos moleculares, y las segundas, o sea, las pruebas de anticuerpos, en la segunda etapa de la enfermedad. Es importante conocer la fisiopatología que ya le hemos explicado de la segunda, ¿no? Los que son, cuáles son, respondiendo a nuestro segundo objetivo, que se acuerdan que nos planteamos los objetivos, es saber las principales pruebas, ¿no? Entonces ya sabemos que el gol estándar es la molecular, que no significa que sea infalible, que no significa que sea la única prueba, o que si no es la molecular no es nada, no, hay opción, ¿no? La prueba molecular es una buena prueba, ya, pero igual puede tener sus falsos negativos, ya lo hemos visto, ya, pero también existen las pruebas de antígenos, que es una opción, ¿no? Y las pruebas de anticuerpos serológicas que está considerando la norma, que es el ISA, el IFI, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia y la inmunocromatografía de flujo lateral, que son pruebas de anticuerpos o pruebas serológicas, ¿no? Todas estas tienen ventajas y desventajas que ya le hemos señalado. Y la normatividad actual sí sugiere el uso de pruebas para llegar a un diagnóstico confirmado de COVID, ¿no? A un tipo de diagnóstico confirmado. Y no se puede decidir reincorporación con ninguna prueba diagnóstica de laboratorio solamente. Solamente no. Es una ayuda, por supuesto, es una ayuda que nos llega a dar el diagnóstico confirmado de COVID, según indica la norma, ¿no? Obviamente, las pruebas de laboratorio también radican su importancia en eso, y en el día a día, en las gerencias promover, me ha pasado que gerentes, uno le muestra, pues, así 1 más 1 es 2, o sea, un paciente que tiene todo el marco florido de COVID y se niegan a creerlo, dicen, no, en mi empresa no puede estar pasando eso,
y hasta no darle un diagnóstico confirmado con una prueba de laboratorio, pues no lo creen, ¿no? Y entonces es por eso la importancia de las pruebas de laboratorio, porque llegamos a los diagnósticos también confirmados, ¿no? Los diagnósticos certeros, que es lo que muchas veces son los casos confirmados que muchas veces buscan los gerentes en las empresas, ¿no? Entonces, es muy necesario también un análisis clínico epidemiológico para conocer el nivel de riesgo del puesto de trabajo, ¿no? También ya vemos que es importante esa consideración para la recorporación. Bueno, más o menos eso es lo que he podido transmitirle a ustedes, los objetivos que inicialmente nos planteamos, más o menos que puedan quedar claros en ustedes. Y bueno, no sé si tiene una pregunta, Claudia, con todo gusto, ¿no? Sí, ¿Qué tal, doctor. doctor Romaní? Hemos escuchado la presentación del doctor Romaní sobre el tema de pruebas de diagnóstico de COVID-19 y el uso en el tema de la reincorporación laboral. Voy a transmitir algunas preguntas, doctor Romaní, en relación a lo que han estado consultando vía Facebook y a través del WhatsApp del ESEP en relación a la presentación, ¿correcto? Claro que sí, doctor. Bueno, un tema importante para todos porque estamos tratando de priorizar en el CEP los temas que tienen que ver con el tema que se iba en este momento por el tema de COVID-19 y relacionados. Una de las preguntas va relacionadas dice un colega, buenas noches, entre pruebas de diagnóstico, ¿cuál sería su recomendación para su aplicación entre prueba molecular antígeno o serológica en orden de efectividad? Creo que se refiere más al tema de en qué momento utilizar cada una, creo yo. Claro que sí. Sí, justamente como expliqué, justamente llegué a explicar las ventajas y desventajas de cada prueba, ¿no? Sabemos que el gold estándar viene a ser la prueba molecular, ¿no? Dividimos en dos tipos, ¿no? Las pruebas de la primera etapa de la enfermedad, donde uno detectaba al antígeno, al agente externo, ¿no? Y por otro, las pruebas serológicas. En la pregunta me parece que está comparando la de antígenos contra la molecular. Esa es si mal no entendí la pregunta. Las pruebas de antígenos, las pruebas moleculares son gold estándar, son las mejores pruebas actualmente, lo que no significa que lo mejor sea lo mejor para nuestra aplicabilidad. Siempre tenemos que ver que sean aplicables, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, en empresas que a veces los gerentes no se ajustan al presupuesto y las pruebas de antígenos son una opción B, son una segunda opción que obviamente llegan a ser mejor que las pruebas de anticuerpos, cualquiera de las que he mencionado, inmunofluorescencia, electroquimiluminiscencia, pruebas de flujo lateral, llegan a ser mejores de alguna manera para la primera etapa de la enfermedad. Tenemos que detectar o determinar la primera etapa de la segunda etapa. La segunda etapa es una vez que ya pasó la infección, ya vimos hasta cuánto dura la infección, 10 días después del inicio de síntomas, donde empiezan a aparecer las pruebas serológicas. Si nosotros queremos, digamos, de alguna manera detectar la contagiosidad, es mejor las primeras pruebas, antígenos y moleculares. Entre las dos, si me preguntan cuál es mejor, si tienes la posibilidad de hacer moleculares, obviamente es gold estándar y sería lo mejor. Pero repito, no solo la prueba es necesaria para llegar a un criterio de recorporación o de aislamiento. Gracias, doctor. Y hay una segunda pregunta que refiere sobre en relación pruebas moleculares versus pruebas serológicas. ¿La prueba antigénica es una prueba molecular? No, la prueba antigénica no es molecular. La prueba antigénica detecta las proteínas de la superficie del virus. En cambio, la prueba molecular detecta al material genético del virus, al RNA que está dentro del virus. No son pruebas que detectan a diferentes partes. Pero las dos formas son formas indirectas de detectar virus. Como dije, lo correcto, lo ideal, ¿no? Que no puede ser, sería obviamente un cultivo viral que no se realiza por temas de bioseguridad, se necesita pues altos niveles de bioseguridad, se realiza en ciertos lugares de Estados Unidos, es una locura hacer un cultivo viral del virus que está ocasionando el problema en una pandemia, es una locura hacer eso, por eso que no se realiza de la forma indirecta, se realiza a través de las pruebas moleculares o de antígenos, ¿no? Pero igual no son pruebas diferentes las dos, ¿no? Entonces, y hay una pregunta ahora de logística en relación a la toma de pruebas. Refieren qué medidas de infraestructura son necesarias para realizar un hisopado faríngeo.
para pruebas moleculares y antigénicas, ¿es recomendable realizarlas en campo por el hecho de que las personas tendrían que retirarse la mascarilla? Sí, las pruebas, obviamente, el realizar las pruebas moleculares y antígenos resulta ser discretamente incómoda porque hay un hisopado nasofaringeo y genera un riesgo para el tomador. Eso es definitivo. Son pruebas que sí se realizan en campo, ambas, pero el procesamiento en el caso molecular necesariamente requiere una infraestructura elaborada, costosa, que tiene que ser un laboratorio. Las pruebas de antígenos, ojo, hablamos de la prueba de antígeno de inmunocromatografía, porque hay pruebas de antígenos basadas en inmunofluorescencia, ¿no? Como ya vimos el TAM, que son otras pruebas que sí requieren otra logística. Pero realizar, obviamente, un hisopado es relativamente incómodo, representa un riesgo para el tomador al quitarse la máscara, obviamente. Pero es un riesgo que se tiene que asumir, es un trabajo de alto riesgo, no de muy alto riesgo, porque tampoco, bueno, salvo que genere aerosoles, ¿no? Eso le provoque una tos, y obviamente eso ya se convertiría en un trabajo de muy alto riesgo, con la posibilidad de convertirse, ¿no? Pero obviamente se puede realizar en campo. Es una prueba que sí se realiza en campo. Ojo, hablamos del tomado. El procesamiento, en caso de las pruebas de antígenos, sí se puede realizar en campo, porque es una prueba rápida, la prueba de antígeno basada en inmunocromatología de flujo lateral. Pero ese mismo hisopado, con un medio de transporte adecuado, se traslada a un laboratorio de biología molecular para hacer la RT-PCR, ¿no? La prueba molecular. ¿Ambas se pueden realizar en campo? Sí. ¿Se procesan en campo las dos? No. Una se puede procesar en campo, la prueba inmunocromatoria de flujo lateral de antígenos, y la prueba molecular sí tiene que ir a un laboratorio necesario. Gracias. Y una última pregunta que va en el tema del chat. En el caso específico del desarrollo, me dicen, de la toma de pruebas, ¿es recomendable o es lógicamente recomendable el hecho de tomar pruebas seriadas según tipo de exposición? Es decir, pruebas moleculares cada 7 días o 14 días en puestos de trabajo que tienen exposición a personas, clientes, que no sabemos si están contagiados, pero que no son pacientes en un hospital. Sería lógico tomar pruebas seriadas cada 7, 14 días en lugares donde no conocemos qué estado están, pero me habla de espacios que no son establecimientos de salud, que no son de atención a pacientes. No te voy a dar exactamente, ¿son personas de riesgo o no son de riesgo? Entiendo por lo que describe en la pregunta, son personas de mediano riesgo. Las personas Ya, de mediano riesgo de exposición a COVID-19. ya. Sería razonable, con el mismo criterio refiere, ya que no conocemos el estado de salud de las personas, el tomar con una mayor frecuencia estas pruebas. A priori creo que el manejo se da no solamente por el tema de cantidad de personas, sino también se da por el tema de justamente tener una mayor probabilidad de contacto con el agente del SARS-CoV-2, que no se da pues, en un establecimiento. Y creo que los filtros que se tienen adicionalmente sobre la medición de temperatura, sintomatología, son las que también filtran. Pero creo que van en ese sentido, para los de riesgo mediano, creo que lo están conversando. Claro, o sea, las pruebas moleculares se deben de tomar obviamente con criterio, ¿no? Con criterio clínico. Ahora, el tema de que se puedan realizar seriadamente es algo bastante en debate. O sea, lo que sí es seguro es que si una prueba ya te sale positivo, ya llegas a tener una posibilidad, no viene al caso como antes se hacían las pruebas rápidas, ¿no? Que uno le tomaba la prueba hasta que negativice. Eso es una locura, eso sí no tiene pies ni cabeza. Entonces, ahora lo que sí se puede realizar, y es a criterio médico, a criterio también de costos, es la prueba molecular seriada. O sea, eso tendríamos que ver costo-beneficio, ¿no? Porque las pruebas moleculares no son baratas, pero obviamente, si ustedes consideran que es una persona, son población de riesgo, no está de más hacer serológicas con cierta frecuencia, perdón, hacer pruebas moleculares con cierta frecuencia, porque vamos obviamente a detectar, hemos detectado, hemos visto que las pruebas moleculares pueden detectar, y las de antígenos también, momentos cuando la persona es asintomático. Y cuando uno es asintomático, pero está elevando su carga viral, obviamente que esa prueba te detecta. Y si te detecta, obviamente va a evitar contagios. Entonces, que sea, no es loco, no es descabellado, y poder tomar pruebas seriadas a una población de riesgo. Si es de mediano riesgo, deberíamos de evaluar costo-beneficio, si justifica o no tomarlas a un personal de mediano riesgo, ¿no? Y una última pregunta.
que refieren sobre el tiempo, cuánto tiempo luego de la prueba de antígeno ya no puedes tener carga viral en pacientes con síntomas leves. O sea, cuánto tiempo luego de la prueba de antígeno, que creo que esto va sobre la prueba molecular o de antígeno, serológica, cuánto tiempo después ya no puede tener carga viral en pacientes con síntomas leves. Creo que el grueso ha estado con Claro, los como pacientes ya vimos, asintomáticos, en realidad, ¿no? sí, o sea, tanto el manejo de los asintomáticos y de los casos leves, lo que marca el tiempo de que podemos encontrar material viable no es tanto cuando le tomen la prueba, sino es el inicio de la enfermedad, el inicio de síntomas. O el inicio de síntomas te marca el ítem, o el ítem donde a partir de ahí tenemos aproximadamente 10 días, y hemos visto que hay evidencia sólida que justifica que 10 días, a partir de 9 días, ya hablamos en la gráfica que lo mostré hace un momento, que prácticamente en 9 días ya no encontrábamos nosotros ya algo fehaciente. Voy a compartir esta grafiquita para que quede más claro. No sé si la pueden ver aquí. Perfecto, ¿no? Este es una recomendación justamente de la CDC, un reporte, perdón, de la CDC. Acá podemos ver, si pueden ver esta gráfica a la derecha que estoy señalando, ¿no? Que acá podemos ver que el 50%, ¿no? Prácticamente nosotros podemos encontrar en el día 10 tiende a cero. En el día 8, el 80% solamente podemos encontrar síntomas, ¿no? Y en el día 4, que es más o menos, solamente llegamos al 50%. El 50% de cultivos virales son viables en el día 4. En el día 8, el 80% ya es inviable. O sea, solamente encontramos un 20% viable. Y en el día 10 prácticamente es cero. Tiende a cero la viabilidad. ¿Qué significa? Que el virus ya no es viable en el día 10 a partir del inicio de síntomas. Ahora, una prueba molecular puede salir positiva en el día 12, 13, sí, pero ya por más que sea positivo la prueba molecular, ese virus puede ser un material ya inviable. No es un pedazo de virus ahí que no tiene viabilidad, la molecular lo detectó, pero la prueba, pero el cultivo no. Por eso que es muy importante basarse en la clínica y no solamente en la prueba, ¿no? No sé si quedó claro. Muchas gracias, doctor. Lenin, y una pregunta más para cerrar, para disculpa que aprovechando Dale, dale. toda la experiencia que se está teniendo en la actualidad en relación al manejo de pruebas, que son dudas que tienen los colegas en realidad en el manejo. La diferencia acá va sobre el tema del concepto de prueba rápida. Siempre en relación al tema de prueba rápida, a la prueba serológica, y refieren cuál es mejor, una prueba molecular o una prueba rápida. Creo que parte para el concepto de qué es una prueba rápida en realidad de base. Claro. Claro que sí, miren, prueba rápida generalmente se refieren a las pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral. Son las pruebas que te detectan o te dicen reactivo o no reactivo a través de una tira reactiva. Eso viene a ser lo que le llaman prueba rápida. La prueba rápida, como ya lo dije hace un momento, no es una prueba que sea exclusivo del COVID, ¿no? Las pruebas rápidas existen para VIH, para malaria, para muchas otras pruebas. Se ha mal llamado prueba rápida o coloquialmente se le indica prueba rápida a la prueba de inmunocromatografía de flujo lateral serológica. ¿Es la única prueba? No. La prueba de antígeno también es una prueba rápida, también. Pero entonces, la prueba molecular obviamente es una cosa diferente, es una prueba que detecta material genético. Ahora, las pruebas rápidas son malas, como ya lo repetí, no, son pruebas muy buenas, o sea, pruebas que tienen su uso. Se han desprestigiado, no porque sean malas, lo malo es el uso que se le ha dado. Y al darle un mal uso, han dicho que son malas. Es como que yo utilice el reactivo de glucosa para detectar TGO. Obviamente voy a decir que es malo. ¿Por qué? Porque no sirve para eso. Las pruebas serológicas, las pruebas rápidas se utilizan ¿para qué? Para hacer estudios de seroprevalencia. Se utilizan para detectar qué parte de una población ya tiene anticuerpos. Ese es el uso, pero acá se le ha detectado, ¿para qué? Para dar reincorporación laboral, se le ha utilizado para cosas que no se ha debido utilizar, y es por eso que han sido desprestigiados, pero que sean malas no son unas pruebas que tienen un uso y se utilizan mucho. Los epidemiólogos les sirve mucho esa prueba. Simplemente al darle un mal uso, lo han desprestigiado, ¿no? Entonces, pero realmente son pruebas que
no, válidas, por algo existen, por algo las venden, por algo están en la FDA recomendadas, pero simplemente para el uso que han debido de tener, no para el uso que se le daba en COVID. Hasta hace poco en el SIS-COVID decía prueba rápida, todo el año pasado ha estado por la prueba rápida. ¿Cómo vamos a detectar o cómo vamos a decidir la incorporación a las pruebas rápidas? Eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, un poco para que quede claro el concepto de qué cosa es lo que llaman prueba rápida, ¿no? En el Perú. Muchas gracias, doctor Lenin Romaní. A nombre de la Sociedad Científica de Agronomía y Psicosociología del Perú, te agradecemos el apoyo en esta charla y seguir, además, invitando a todos los amigos. Todos los primeros lunes de cada mes vamos a tener esta parte que corresponde a ICEP Online, que es una entrevista, básicamente, en temas que son necesarios socializar en forma totalmente gratuita para todo el país y poder apoyar a los colegas, a los profesionales de diferentes rubros que estén en el campo de la seguridad del trabajo y de salud pública, que ahora también podemos apoyar en esas características. Te agradezco bastante el apoyo el día de hoy y, bueno, más que todo, el aplaudir el tema de que todavía existen profesionales que pueden socializar este tipo de información en base a experiencia y que puedan hacerlo para contribuir a prevenir el contagio de COVID-19, tratarlo y, más que todo, o sea, trabajar en equipo, que este es un tema multidisciplinario y grande en realidad. Muchas gracias, doctor Romaní. Ustedes. Un abrazo. Igualmente a todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy, de igual forma, y esto queda grabado para que lo puedan replicar, socialicen esta información, compártanla con las personas que estén relacionadas al tema para que puedan tener mayor información y puedan tomar mejores decisiones en pro de la salud de todas las personas que estamos gestionando. Muy agradecido y muy buenas noches a todos.